Señoras y señores, les he venido diciendo que voy a tener al doctor Samuel Ponce de León, pues ya lo tenemos aquí y me da muchísimo gusto saludarte, Samuel. No te voy a hablar de tú, digo de usted, porque siempre nos hemos hablado de tú. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarte. Buenas noches, encantado de estar aquí. Muy buenas noches, en verdad mucho gusto en saludarte. Le recordaba a la audiencia que te hice un reportaje hace no sé cuántos años, décadas, cuando trataste tú los primeros casos de SIDA en el Instituto Nacional de Nutrición. Tú fuiste el que tuvo que enfrentar ese toro. Así es, tuvimos esa experiencia y realmente, pues desde entonces ha corrido ya mucho tiempo, pero hemos venido aprendiendo poco a poco cuál es el significado de las pandemias para la especie humana. Bien, doctor Samuel Ponce de León, la Organización Mundial de la Salud ha dicho este fin de semana, es muy posible que el COVID no vaya a desaparecer nunca. ¿Qué significa esto? Yo me quedo pensando, por ejemplo, bueno, hemos tenido la gripe, nunca ha desaparecido, el herpes, nunca ha desaparecido, ahí está y es un virus. ¿Esta es una muy mala noticia o ante qué estamos con esta declaración de la contradictoria, en mi opinión, Organización Mundial de la Salud, que a veces nos dice una cosa, a veces nos dice otra? Sí, así es. Efectivamente, el mensaje puede ser también un tanto incoherente a pesar de su recomendación. El punto es que efectivamente lo que señalan hoy es algo que conocemos, yo diría que bien, en virtud de que las características de la biología del virus y de nuestra especie hacen perfectamente compatible que el virus se mantenga en una relación con la especie humana de aquí en adelante. ¿Por qué lo digo? Porque el virus es contagioso, muy contagioso, y porque los humanos no tenemos ninguna experiencia de inmunidad con el virus. Así que establecida la cadena de transmisión, esto se va a mantener por años, por décadas y va a seguir. Eventualmente tendremos una vacuna y la población estará protegida en su, esperemos, gran mayoría, pero el virus seguirá circulando como ocurre con los virus de influenza. Valdría la pena quizás apuntar que como este virus esperamos que no mute, por lo menos con la frecuencia con la que mutan otros virus, como podría ser precisamente VIH o también influenza, habría la posibilidad de que desarrollando una gran inmunidad de rebaño, que se ha mencionado mucho, podría detenerse satisfactoriamente la transmisión. Pero la realidad actual es que para el momento histórico vamos a tener virus para los próximos años. Vamos a tener virus para los próximos años. Una pregunta que constantemente me hacen diferentes personas que siguen mi trabajo es, si yo adquiero, me contagio de este coronavirus, ok, no me morí, sobreviví, la hice, ya quedo inmune, ya tengo los anticuerpos, porque una vez más, la Organización Mundial de la Salud hace como 3 semanas dijo, no hay garantía científica de que alguien que se enferme no se pueda volver a contagiar del mismo coronavirus, o es de la mutación. No, no es de la mutación, estamos hablando básicamente del mismo virus. Y lo que pasa es que efectivamente estamos conociendo realmente la respuesta inmune al virus y tenemos poco tiempo de conocerla. Estamos completando 6 meses de tener una descripción del virus y de ir analizando la respuesta inmunitaria en los humanos. Sabemos lo que ha ocurrido con los otros coronavirus epidemiológicamente importantes, como es el SARS y el MERS. Esos coronavirus sí ocasionan una respuesta inmunitaria, sí se desarrollan defensas, sí son protectores de los anticuerpos. Duran no mucho tiempo, quizás no más allá de 2 años. Hoy sabemos que el SARS-CoV-2 sí despierta una respuesta de anticuerpos en la gran mayoría de los infectados. Estamos hablando de más del 90%. ¿Acaso hay un 5, 6% que desarrollan anticuerpos pues muy discretamente o acaso no los desarrollan? Pero la gran mayoría sí los desarrollan. La gran mayoría esperamos que sí tenga una defensa por lo menos durante un periodo posiblemente no largo, no más allá de 2 años, pero esto es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Es cierto que no tenemos evidencia completa
de toda esta situación en este momento. Doctor Samuel Ponce de León, te quiero preguntar sobre, recordarás en los 70 en los Estados Unidos una gran campaña, se lo pregunté aquí al doctor Gatell. Sí, vengan, el presidente Gerald Ford se puso ante la televisión la vacuna, etcétera. Vino aquel síndrome de Guillain-Barré, en el cual muchas personas quedaron paralíticas, con daños neurológicos, pero estoy hablando de miles en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos saber cuando venga la vacuna o las vacunas, no sé cómo le van a hacer, que son vacunas verdaderamente seguras y que están con una gran velocidad queriéndolas adquirir? Y tú y yo sabemos muy bien, tú sobre todo, que se requiere tiempo para llegar a una vacuna confiable. Es cierto, y la referencia histórica que haces es muy importante, porque efectivamente en aquella época circuló la noticia de que iba a haber una gran epidemia de influenza y se decidió apresurar la producción de algunas vacunas. Finalmente no ocurrió la epidemia y lo que sí sucedió fue que la vacuna que se utilizó, afortunadamente no en muchos pacientes o muchos recipientes de la vacuna, sí ocasionó una alta tasa de complicaciones neurológicas. Muy desafortunado, una mala historia. Y es algo que es relevante en este momento porque se conjuntan diferentes factores en el momento. Por un lado, una gran presión política en vista de las casi inminentes elecciones en Estados Unidos y desde luego esto inmerso en la pandemia. Y es muy probable que las presiones políticas lleven a anuncios o incluso a disponer de vacunas en donde no tendríamos ciertamente una buena garantía de seguridad y eficacia. Puede salir puede ser magnífica, desde luego no voy a adelantarme ni voy a adivinar, pero es muy poco probable que de aquí a noviembre, a diciembre, podamos tener un biológico disponible para utilizarse. El proceso de primero identificar los prototipos de vacunas que deben utilizar, demostrar que son eficaces, demostrar que son seguros, demostrar cómo se tienen que fabricar, en qué instalaciones, cómo va a ser la vía de administración, si van a requerir un transporte con cadena de frío. Entonces es toda una historia que se va a tener que recorrer en el mejor de los casos, pienso yo, de aquí al segundo semestre del próximo año. Estupendo, doctor. No, dime. Sí. Bueno, porque dime. En el escenario tendremos que hay casi 150 protocolos y compañías trabajando en esto. Seguramente va a haber 10, 15 buenos desarrollos y se va a empezar la producción una vez que se hayan respondido estos cuestionamientos que señalaba antes. Y desde luego la producción se va a llevar tiempo, porque además estamos hablando de que necesitamos miles de millones de dosis de vacuna. Muy bien. Doctor Samuel Ponce de León, te agradezco mucho que nos ayudes a poner este tema en contexto. Es la primera vez que te invito al programa, pero no será la última, porque va a haber mucho de qué hablar. Te agradezco mucho. Mucho gusto. Encantado. Buenas noches. Gracias, estimados amigos. Ahí está un profesional hablando del tema. Más